siendo un país pequeño. Ahora, pues ustedes son de Panamá, yo soy de El Salvador, estamos a una distancia considerable, ¿verdad? Sin embargo, la abeja es la abeja, ¿verdad? Y la cosecha es la cosecha, la floración es la floración. Eh, la dinámica es igual. Algunos aspectos están muy relacionados a las condiciones del país, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Perdón, perdón, y tratar de hacer ese ajuste, ¿verdad? De lo que yo puedo comentar y a lo mejor algún punto que yo comento, pues para ustedes no es así, ¿verdad? Habría que hacer el ajuste, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me lo comentan. Yo realmente no conozco si a nivel del sector apícola en Panamá ya se realizó o tienen o se ha realizado o está en proyecto realizar un tema de un calendario apícola. En El Salvador dio muy buen resultado el tema del calendario apícola. Cuando se habla de actividades de manejo, podemos conversar y conversar y conversar de actividades de manejo, de lo que el apicultor debe de hacer, cómo manejar sus colmenas, relacionado al tema de las buenas prácticas apícolas siempre, ¿verdad? Enfocado en temas de alimentación artificial tal vez, temas de sanidad apícola tal vez, en temas de cosecha de miel, en temas de precosecha, en temas de post cosecha, ¿verdad? Pero al final una charla, pues es una hora, son 2 horas. A nosotros en El Salvador no funcionó muy bien el tema del calendario apícola. Quisiera consultar, si me lo pudieran decir a través del micrófono, si en Panamá ya cuentan con un calendario apícola. No sé si se encuentra alguien de la Dirección de Ganadería. Bueno, realmente desconozco si existe un calendario apícola, porque nosotros en agroindustria tenemos más que nada la parte de procesamiento. Tendría que consultar con la Dirección Nacional de Ganadería. Y los participantes, los apicultores que están con nosotros, ¿han escuchado ellos de calendario apícola? ¿Lo han visto? ¿Tienen alguno? Tal vez alguien nos pudiera hacer el comentario, por favor. Bueno, yo he buscado y la verdad no he encontrado ningún calendario apícola acá de Panamá, pero sí he escuchado el concepto, ¿no? En temas de otros países, sí. Acá realmente utilizamos más que nada lo que es la temporada verano, invierno y sabemos que cuando entra el mes de diciembre ya tenemos que andar en el proceso de preparar todo para lo que es el trabajo de ellas, pues que tienen que hacer para su temporada de producción. Saludo. También No sé, de una vez quería aportar algo allí. Tuvimos la oportunidad de estar en El Salvador viendo la parte de apicultura hace 2 años y de allá se trajo mucha experiencia, principalmente en los colores de la miel. Y bueno, acá se están haciendo trabajos de investigaciones. Hemos denominado la ruta de la miel y tras de ese trabajo de investigación venimos viendo los tipos de flora que se dan en diferentes épocas, viendo el calendario y la problemática de cambio climático que tenemos ahorita con lo que es la floración a destiempo. Y entonces con esos resultados nos vamos sumando o vamos analizando algunos protocolos que tiene México, El Salvador y vamos como asociándonos en esa línea. Pero hasta el momento de lo que he estado buscando información, un calendario apícola de Panamá no lo tenemos ahorita. Hola, sí, comprendo. Bueno, quizás abonando al comentario del compañero hace un momento, eh, tenemos el calendario apícola y tenemos el calendario de floraciones, que ese es bien interesante también, ¿verdad?
para que el apicultor más o menos conozca cuáles son las floraciones que él puede esperar en una época del año, ¿verdad? Les voy a mostrar el calendario apícola que El Salvador elaboró hace un tiempo. Fue de mucho uso para los apicultores, ¿verdad? Vamos a ir mes por mes, ¿verdad? Aunque estamos en agosto, pero más o menos para que ustedes vean cuáles son las actividades relacionadas a cada mes, ¿verdad? Eh, Ingeniero, silenció el micrófono. Hola, perdón. Oh, y ya di la charla casi, ya con toda la conversación. Ay, y Perdón. disculpe, si podría quitar el recuadro ese de la que está encima de la presentación, se lo Yo agradezco. veía. Ok, Gracias. perdón. No sé si se escuchó lo que comenté acerca de la importancia de lo del calendario de la floración es igual, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Yo les comentaba que en El Salvador nos dio resultado este criterio de un calendario apícola, no en función de si es una fecha, si es otra fecha, qué fecha cae el 17 de junio, por ejemplo, no, es enfocado en el mes y qué actividades son las que el apicultor debe de realizar en ese mes para que él se prepare, ¿verdad? Él diga, bueno, en este junio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el otro mes, ¿qué es lo que me toca hacer en actividades, ¿verdad? Pues de manejo. A nosotros nos dio muy buen resultado. Vamos a ir viendo actividades de mes por mes, como les digo, son enfocadas a lo que es El Salvador, pero eh, es muy probable que se compaginen con las actividades que ustedes realizan, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Por ejemplo, en un calendario apícola tú colocas junio, de acuerdo a tu manejo, y tú dices, bueno, ¿qué actividades son las que como apicultor tengo que hacer en junio, ¿verdad? Que son actividades de manejo que el apicultor debe de hacer. Por ejemplo, en junio, que ya estamos en época lluviosa, el apicultor tiene que hacer una reducción de piquera. ¿Qué se reduce piquera? Bueno, entendiendo que si tengo la piquera de un tamaño normal de la caja, yo tengo que reducir esa piquera a por lo menos la mitad, ¿verdad? ¿Por qué razón se hace esto? Bueno, número uno, estamos hablando que vamos para una época lluviosa. Recordemos que la piquera está en la cámara de cría. La cámara de cría debe de estar siempre a una temperatura de 36 y 37 grados. Las abejas así lo manejan. Pero en invierno, en tormentas, en una situación de temporal, es muy difícil que una colmena pueda mantener esa temperatura. Entonces hay que ayudarle, hay que colaborarle y hay que colocar la reducción de piquera. Lo único que es muy importante, ¿qué vamos a usar para reducir piquera? Se debe de usar algún material como de madera, ¿verdad? No usar bolsas plásticas, no usar papel. Hay ocasiones que los apicultores utilizan el papel de diario, ¿verdad? Y esto lo que causa, sí es correcto, que te va a reducir la piquera, ¿verdad? Pero con la lluvia va a generar una humedad y esa humedad te va a generar que la cámara de cría no pueda obtener esa temperatura adecuada para que los huevos no mueran o para que la cría no muera, ¿verdad? Y te va a predisponer la colmena para alguna enfermedad bacteriana porque siempre va a haber humedad, ¿verdad? Otra de las razones por las cuales se debe de reducir la piquera, estamos en época lluviosa, estamos en época de alimentación artificial, ¿verdad? Donde normalmente el apicultor suministra alimento a la colmena. Acá Ingeniero, en El disculpe, no Salvador. sé, no tengo audio. No, Yo sí lo escucho, no sé. sí, También Yo también le escucho, ingeniero. Buen día. ok, ok. Entonces, eh,
acá en El Salvador lo que se utiliza normalmente para la alimentación artificial es un jarabe de agua con azúcar. Bueno, lo que varía es la proporción dependiendo si es alimentación de sostén o si es alimentación de estímulo. Ya lo vamos a ir viendo con las actividades de cada mes, ¿verdad? Entonces, una vez se hacía una broma y se decía, cerrar, acá se le llama talanquera a la estructura que se utiliza en campo con alambre de púas y madera, ¿verdad? Que es como un portón, ¿verdad? Entonces acá se le dice, mira, cerrame el portón porque se me van a salir las abejas, ¿verdad? Como que fueran vacas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, si tú tienes una ganadería, tú le suministras alimento a tus vacas, tú cierras tu portón y ninguna otra vaca va a entrar. Pero con las abejas no funciona así. Tú le suministras alimento y cuando vienes a sentir, tu vecino que tiene colmenas también, no le da alimento a sus abejas y cuando vienes a sentir, acá se le conoce con el término de pillaje, ¿vea? Llegan abejas de otro lado a quererse comer el alimento que tú le has dado a tus abejas. Entonces, la reducción de la piquera también es utilizada para contribuir a el pillaje, ¿vea? Hace la puerta de entrada mucho más pequeña. En junio igual, acá, y es una actividad de manejo, ¿verdad? Que ustedes también la realizan, yo estoy seguro, es la alimentación de sostén, ¿verdad? Recordemos, como les digo, la alimentación artificial, tenemos alimentación de sostén y luego tenemos alimentación de estímulo, que es la que se realiza ya cercano a la cosecha, ¿verdad? Entonces, tengo que preparar la alimentación de sostén. En junio yo tengo que realizar alimentación de sostén. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, yo tengo que tomar 2 libras de azúcar y la coloco en una botella de agua, ¿verdad? Y alimento. Puede ser cada 15 días, puede ser cada 10 días, puede ser cada 8 días. ¿Esto cómo lo vas a determinar? La literatura te dice eso, ¿verdad? Cada 15 días. Pero este punto es de cada apicultor, ¿sí? Yo soy del criterio que no hay nada, con el debido respeto, ¿verdad? Agrónomo, ingeniero agrónomo, maestría, posgrado en apicultura, especialización, todo, o sea, excelente, qué bien, ¿verdad? Pero no hay nada, en mi criterio, que sustituya al conocimiento del apicultor en su apiario, ¿sí? Porque el apicultor llega a su apiario y él ve su medio. ¿Cuál es el medio? El medio ambiente, cómo está comportándose esa colmena. Entonces yo puedo dar una recomendación y decir, no, tú vas a alimentar cada 15 días, tú vas a llegar a tu apiario y vas a colocar alimentación artificial cada 15 días. Pero y con el tema del cambio climático que estamos viviendo hoy en día, que no llueve como antes y tu apiario está en un lugar donde no va a encontrar ni una flor, no va a encontrar absolutamente nada, es muy probable que esa alimentación no le va a durar 15 días. Es muy probable que en una semana esa colmena ya no tenga alimentación. Entonces, el apicultor al visitar el apiario, al revisar su colmena, identifica eso, ¿verdad? Identifica que ya cuando llega no haya pero ni una gota en absoluto, identifica colmenas que están débiles, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista que débil se refiere al número de abejas que puede tener una colmena o fuerte al número de abejas que pueda tener una colmena. O sea, débil son pocas, fuerte es mucho, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cada cuánto lo va a hacer? Bueno, el apicultor lo va a determinar de acuerdo a sus condiciones de manejo y su apiario, ¿verdad? Alguien dice, no, entonces yo lo voy a hacer cada 8 días. Perfecto, hacerlo cada 8 días y cuando llegas a revisar tu colmena, resulta que encuentras todavía jarabe o encuentras todavía restos de alimentos. ¿Eso qué significa? Que tu apiario puede sobrevivir más tiempo con esa alimentación artificial. Es decir, no, yo no lo voy a hacer cada 8 días, lo voy a hacer cada 10, lo voy a hacer cada 14, ¿verdad? Entonces, son situaciones que
te conllevan a un buen manejo. Porque alguien puede decir, pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Si, por ejemplo, yo dejo un agua con azúcar o una alimentación artificial por más tiempo, ¿en qué le va a afectar a la colmena? Bueno, número uno, que se te va a fermentar, te va a causar hongos y estás metiendo hongos adentro de tu colmena, ¿verdad? Y eso afecta el tema sanitario, ¿verdad? Recordemos que en época lluviosa, por ejemplo, hay ocasiones que nos dicen los medios de comunicación o las autoridades relacionadas al tema ambiental, te pueden decir, mire, viene una tormenta, ¿verdad? Estamos esperando una tormenta. Entonces tú dices, híjole, pero yo no voy a poder ir debajo de las tormentas o debajo del aguacero a alimentar mi colmena. Entonces yo le voy a poner alimento ya, vea. Acá tenemos el término de pasta. ¿Qué es la pasta? Es la misma azúcar, pero con menos agua, ¿verdad? Esa te puede durar mucho más, ¿verdad? Acá se recomienda mucho cuando tenemos esas noticias que puede venir una situación atemporalada, se le coloca menos agua y ya es una pasta. En junio, como estamos en época de no cosecha, ¿verdad? Es importante tomar ese punto. No estamos en cosecha, ¿verdad? Podemos utilizar una medicación, un medicamento veterinario para controlar alguna plaga o alguna enfermedad que tenga mi apiario. Hoy vamos a ver un tema más adelante de sanidad animal para ver algunas enfermedades y esta que una de las que en nuestros países está más afectado, que es la varroa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver mucho más detalle más adelante, ¿verdad? Pero en junio, ¿qué es lo que debe de hacer el apicultor? Bueno, continuar con su tratamiento de varroa, ¿verdad? Realizar sus tratamientos adecuados con el medicamento veterinario químico o con un producto alternativo orgánico, ¿verdad? Pero en junio el apicultor debe saber que es importante controlar varroa. Como le repito, lo vamos a ver este día, ¿verdad? La importancia de controlar varroa. Yo considero a la varroa un enemigo silencioso que afecta mucho la colmena y está muy relacionado a la producción de miel. No lo medimos, no lo percibimos como tal, ¿verdad? Pero la varroa tiene muchos alcances, tiene muchos tentáculos que afectan a la abeja y afectan a la colmena. Y en este caso al bolsillo también del apicultor, ¿verdad? Otro de los puntos que tenemos que ver en junio, tenemos que tener medidas preventivas para controlar plagas. ¿Cuáles plagas? Bueno, hormigas, ¿verdad? Sapos, ¿verdad? Los apicultores que están escuchando no me dejarán mentir. Hay ocasiones que alguien dice, y, y usted me está diciendo que un hormiguero es capaz de matar una colmena. Sí, sí, acá le conocemos como abeja, no, perdón, como hormiga eh, acarreadora, perdón, acarreadora y eh, esa hormiga es capaz de matar una colmena, ¿verdad? Entonces, hay que tomar medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Como lo podemos ver en las fotografías, no tengas colmenas directamente al piso. Eso es una buena práctica. Lo vimos la vez pasada. Son buenas prácticas, sí, pero son actividades de manejo del apicultor. En medida de lo posible, tú tienes que garantizar que tus cajas no estén directamente al suelo. Uno, porque la plaga, ya sea hormiga o sean sapos, va a entrar directamente a tu colmena. Dos, el tema sanitario, como lo conversábamos anteriormente, hay actividades de manejo que están estrictamente directamente ligadas o indirectamente ligadas. Si tú tienes una colmena que está directamente al suelo en invierno, vas a tener esa colmena siempre con humedad.
siempre con humedad. Y bacterias y colmenas que siempre mantienen humedad son muy susceptibles a enfermedades bacterianas. ¿Cuáles son las enfermedades bacterianas que afectan a las abejas? Las de más importancia económica, las que te atacan la cría. ¿Sí? Entonces, tú estás realizando una actividad que indirectamente te está afectando el tema de la enfermedad. Entonces, alguien puede decir, pero mire, es que es muy complejo. ¿Cómo yo voy a levantar una colmena? Bueno, hay diferentes formas. La literatura te habla hasta de 40 a 50 centímetros, pero ya con que no esté directamente al suelo ya es una gran ayuda. ¿Cómo lo puedes hacer? Pueden haber estacas. Hay gente que le ha colocado block, ladrillos. Conocí un apiario de un apicultor que cajas vacías de gaseosa, que en algún momento fueron y él las colocó, piedras, ¿verdad? Cada Días, apicultor una verá emoción, las condiciones una gran reunión, a dando a su, millón como siempre. Ángela, despacito, por eso me lo dejan aquí. Ah, sí, 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 desde me olvido. cada apicultor verá. Se le silenció el micrófono. Ingeniero Magaña, ingeniero. Hola, ahora sí. ahora sí, sí, correcto. Ok, gracias. Vamos a ver. Ingeniero, veo una mano arriba de miel artesanal, la Montuna. No Ajá. sé si tiene alguna pregunta. Ah, ok. Sí, muy buenos días, ingeniero. Me Sí. gustaría que me aclarara cuándo comienza y cuándo termina la cosecha en El Salvador para que nosotros podamos dar seguimiento a lo que se refiere usted con el mes de junio. No sé si me expliqué bien. Sí, correcto. A ver, nosotros, bueno, hoy con el cambio climático es un poquito complicado, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado mucho. Pero nuestra cosecha inicia en el mes de noviembre y termina en el mes de abril, ¿verdad? Entonces, la floración nuestra va de noviembre a abril, ¿verdad? Y no tenemos cosecha de mayo a octubre. No sé cómo será en Panamá. Sí, es similar en algunas regiones, en otras varía, se corre un poquito hacia el mes de enero, que es el área en la que yo estoy, pero inicia la floración efectivamente desde diciembre hasta abril. Ok, perfecto. Sí, acá similar, ¿verdad? Cuando se habla de cosecha, hablándolo en términos generales, ¿verdad? Que inicia en el mes de noviembre y termina en el mes de abril. Hay apicultores que dependiendo de los lugares donde tengan sus colmenas, ¿verdad? Por ejemplo, noviembre, diciembre inicia para lugares de bajío, que le llamamos nosotros, lugares bajos, contiguos a la costa, ¿verdad? Y sin embargo, si un apicultor tiene colmenas en altura, a nivel de cafetales o a nivel de montaña, pues es más, o sea, no va a ser en noviembre, ¿verdad? Es alrededor de diciembre, enero, como es su caso, ¿verdad? Acá también se da eso, ¿verdad? No sé si se tiene alguna otra pregunta. No, muchísimas gracias. Entonces, estamos... Creo que sí, a mí me inspira. entonces, estamos con similares con las épocas, ¿verdad? De cosecha. Sí, estamos similares. Ok, estamos similares. Ok, perfecto. Entonces, en el mes de junio, que es en donde ya no tenemos cosecha, ¿verdad? Otra de las actividades que tenemos que hacer es empezar a revisar el material de madera.
reparar tapas, reparar fondos, cajas, marcos, si así lo requirieran, ¿verdad? Recordemos que la abeja es un ser vivo, es un insecto de miles de años y ha sobrevivido miles de años y tiene un comportamiento biológico de muchísimos años, ¿verdad? En época de cosecha, normalmente la abeja tiende a aumentar número, También le había dado. a Mira, aumentar la población, ¿verdad? hermano. Deme un segundo. En aumentar la población, ¿verdad? Pero en los meses de no cosecha, en los meses de invierno, la misma colmena se regula, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones que el apicultor, al llegar a hacer sus revisiones, identifica, por ejemplo, una colmena que le llamamos de 2 alzas, ¿verdad? Sería de 2 pisos, ¿verdad? Identifica que su colmena ya bajó población. Y esas 2 alzas ya es un espacio demasiado grande para esa colmena. Entonces, es necesario retirar el alza, porque eso es como que tú estuvieras viviendo tú solo en una casa de 3 niveles y te dicen que le haga limpieza. Y tú dices, pero si yo vivo en un nivel, yo no necesito los otros 2 niveles. Sí, pero le tiene que hacer limpieza. Tú dices, Dios me guarda, voy a pasar haciendo limpieza todo el día. Entonces, es similar con la abeja. Entonces, esta actividad es para los materiales de madera que tú vas retirando, o si hay alguna caja, algún marco que estás utilizando, pero tú ves, identificas que está muy malo, pues realizas el cambio, ¿verdad? El objetivo es que en este mes de junio tú realices todo este tipo de reparaciones. Yo me imagino que el precio de la madera debe ser similar acá como acá en El Salvador, que es costoso, ¿verdad? Es caro, cuesta plata, ¿verdad? Entonces, el material que se pueda salvar, pues hay que hacer esfuerzo para salvarlo. Pasamos para el mes de julio. Ingeniero. Para el mes de julio. Sí, sí. La presentación se dejó de proyectar. No sé si revisa si está compartiendo la pantalla. Como que se fue. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, continuamos en el mes de julio, continuamos con la alimentación de sostén, ¿verdad? Siempre con azúcar cruda, bajo la proporción de 2 por 1, ¿verdad? Que sería el término técnico, ¿verdad? En julio, dado que aún no tenemos floración, ¿verdad? Al menos para que se mantenga la colmena es necesario que se le proporcione. Acá en julio tenemos los mismos tiempos, ¿verdad? Es importante en el mes de julio, aquellos apicultores que estén enfocados a cambiar de reina, es importante empezar en este mes, ¿verdad? Ya sea que tú vas a adquirir una reina, ¿verdad? Que tú vas a adquirir una reina fecundada, o que tú vas a formar tu reina, ¿verdad? Tienes un criadero de reina y tú haces una selección, o lo manejas a nivel de alveolo, ¿verdad? Este tema de la crianza de reinas es muy amplio, ¿verdad? Es un tema aparte, ¿verdad? Yo, en mi experiencia personal, he recibido varias capacitaciones en temas de crianza de reinas, y quizás la que más me ha funcionado es una capacitación de 5 días, donde tú en la mañana ves en la teoría, y en la tarde vas al apiario y haces la práctica, que a veces es un poquito complicado, y este tema no es tan sencillo, ¿verdad? Yo uso lentes a partir de una capacitación de crianza de reina, ¿verdad? Haciendo un traslar B, no veía la larva, no veía el huevo del día, y me dijo el capacitador, si no ves estás perdido.
Entonces ahí me hice la prueba, el examen de la vista y resulta que puso lentes, ¿verdad? Entonces, en julio es importante realizar el cambio de la reina. Recordemos algo que es muy importante. Yo sé que, perdón, ya lo conocen ustedes, pero recordémoslo, ¿verdad? Alguien dice, mira, ¿y por qué en julio si mi cosecha viene en noviembre? ¿Por qué lo voy a hacer ahorita si me faltan 3 meses? Ok, si tú compras una reina, es un escenario, ya la reina está fecundada, ok. Pero si tú formas tu reina, a ver, recordemos los tiempos de reproducción de las abejas. Una reina nace en 16 días, ¿verdad? Una obrera nace en 21 días. Entonces tú dices, bueno, yo voy a crear mi reina. ¿Sí? Ok. Entonces, si luego el 15 de julio, esa reina va a nacer el 1 de agosto. ¿Sí? Luego esa reina va a tardar 5 o 6 días en que los zánganos la fecunden. ¿Ok? Ya tenemos la primera semana de agosto. Ella inicia postura. ¿Sí? De ahí vamos a que ella va a iniciar postura, ella va a poner obreras. ¿Sí? Va a tardar 21 días en emerger esa abeja obrera. ¿Sí? Ya llegamos a septiembre. ¿Sí? Posterior, tú debes de esperar una abeja obrera en cosecha, vive alrededor de unos 42 días. Pero hay estudios que han demostrado que los primeros 20, 21 días la abeja lo pasa haciendo actividades en la colmena. Y posterior al 21, 22 días, la abeja sale a campo. ¿Sale a campo qué? A pecorear néctar, a pecorear polen, a pecorear propóleo, agua. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando que casi nos llega octubre. ¿Sí? Entonces tú necesitas tu colmena fuerte, con condiciones para poder enfrentar la cosecha. Entonces hay ocasiones que el apicultor hace la crianza de reina, perdón, el cambio de reina en octubre. Los tiempos no le dan. Entonces acá hay un punto muy importante. El calendario da sugerencias de actividades de manejo, ¿verdad? Pero dependiendo del lugar donde esté el apicultor, debe de ir corriendo los tiempos, porque si tu cosecha, tú, el lugar en donde está tu apiario es en el mes de enero, tú vas corriendo los meses, ¿verdad? Pero el concepto es, considera que para que sea una reina que tenga postura y que esa postura, esa obrera, tenga la capacidad para ir a pecorear, ¿verdad? Pasa un tiempo considerable. Sumado a eso, alguien puede decir, sí, pero el día 22, 23 es octubre. Aún tú no necesitas, no va a haber floración. Sí, pero la colmena no es como un switch de luz, donde tú le vas a presionar y automáticamente la colmena se va a activar. La colmena necesita un manejo, necesita formación de cera, necesita alimentación de cría, o sea, hay muchas actividades. Entonces, en julio se recomienda. Ahora, una cosa es lo que recomendamos y otra cosa es lo que el apicultor puede hacer, ¿verdad? Ok. Otro de los puntos bien importantes es en los meses de invierno revisar la sombra y la maleza en los apiarios. Si es necesario, se debe de podar la maleza y continuar con las reparaciones del material apícola. Lo vimos en junio. El tema de la sombra y las malezas en invierno es bien delicado en el sentido que como llueve, tú limpias esta semana y cuando regresas a las 2 semanas ya está casi igual, ¿verdad? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Porque estas son actividades de manejo que están muy relacionadas al tema sanitario con las enfermedades. Una colmena que está en medio de una maleza alta siempre va a estar húmedo. La cámara de cría va a estar húmeda, vas a tener mortalidades de cría,
vas a tener enfermedades bacterianas para cría, ¿verdad? Entonces eso te va a afectar mucho. Entonces es importante realizar la poda de sombra y de maleza. Hablando de la sombra, a ver, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que haya una relación sol-sombra, que en unas horas del día a la colmena le dé sombra y en otras horas le dé sol. Eso es lo que se recomienda. Yo lo decía la vez anterior, pues a mí me recomendaron que Shakira fuera mi novia, pero eso pues a veces es muy difícil, ¿verdad? Entonces a veces las condiciones del lugar donde esté el apiario, pues no se te dan, o estás en un lugar donde tú no eres el propietario del terreno en el que están tus apiarios y tú no tienes la autorización para poder podar ramas de un árbol. A veces es difícil, ¿verdad? Pero hay que intentar esa relación sol-sombra. Ahora, entre sombra y sol, mejor el sol. Mejor el sol, porque en invierno con una sombra excesiva, una colmena siempre va a estar húmeda, ¿verdad? Entonces veamos ese punto. Agosto. Bueno, en agosto continuamos con la alimentación ¿verdad? Pues de sostén, igual, ¿verdad? Recordemos algo. El tema de la alimentación es muy importante. Es muy importante. Yo sé que es dinero, ¿verdad? Porque es dinero. Acá a veces yo tengo algunas dificultades con algunos apicultores porque eh, acá les comento así rápidamente. El Ministerio de Agricultura genera un código de apicultor. Hay un código único por apicultor. Lo vimos la semana pasada en una fotografía, cómo ellos identifican sus apiarios, algunos, ¿verdad? Entonces, ese código de apicultor, que es como la identificación del apicultor, asiste a la entidad encargada del ingenio de azúcar y adquiere su azúcar. Y por ser apicultor tiene un precio preferencial, ¿verdad? Pero ese código debe de estar activo en el Ministerio de Agricultura. Y si en el Ministerio de Agricultura él dijo que tiene 100 colmenas, él no puede llegar al ingenio a decir que tiene 500 colmenas. Tienen que coincidir, ¿verdad? Entonces hay veces que los apicultores en el mes de mayo andan corriendo y mire, y me urge que me dé el código, y me urge que me dé el código. Yo les digo, pero señores, si esto ustedes saben que tienen que dar alimentación artificial desde siempre, ¿verdad? Todo apicultor sabe que en la época de invierno tiene que prepararse con la alimentación. A veces se puede, a veces no se puede. Yo comprendo que el tema de comprar los insumos es de plata y a veces uno quiere, pero no puede, ¿verdad? Perdón. Sin embargo, recordemos que este tema de la alimentación es como, por ejemplo, un niño que tú quieres que él llegue a ser licenciado. Tú lo vas formando. Tú no lo colocas de un solo en la universidad. Ah, niño, usted ya creció, vaya a su primer año de licenciatura o de medicina veterinaria, vaya. No, el niño se formó. Él primero fue a primaria, después fue a secundaria, después fue a tercer ciclo, pasó a bachillerato, fue bachiller y después llegó a la universidad. Entonces, la colmena para que nos pueda dar lo que nosotros tanto queremos, que es una buena cosecha de miel, también tiene que tener esa formación. Y en este caso es la nutrición, ¿verdad? Porque hay ocasiones que se puede dar que la alimentación artificial en la época de invierno fue mala. Viene la floración a tu zona y tú dices, hoy sí me fue mal. No coseché nada, absolutamente nada, saqué solo un poquito. Y tu vecino dice, no, yo sí, a mí me fue bien. Perdón. Coseché más de un barril, coseché 2 barriles. Bueno, dice el agricultor, pero ¿y qué pasó? Entonces mi colmena no me sirve, la reina que compré no sirve, al señor que le pago para que me vaya a ver las colmenas no me hace bien el trabajo. No, lo que pasó es que tu colmena
no venía con una nutrición adecuada y cuando rompió floración en tu zona, la colmena lo que hizo fue recuperarse. Cuando empezó a pecorear néctar y a pecorear polen, la colmena lo que hizo fue recuperarse. Y ya cuando estaba en condiciones óptimas, ya la floración ya había pasado. Entonces, enfoquémonos en ese punto. ¿Ok? En agosto, como lo comentábamos, ¿verdad? El tema de lo del cambio de reinas es importante. A ver, estos son actividades de manejo, ¿verdad? Por supuesto que la literatura te va a decir que lo mejor es adquirir una reina fecundada. Yo no sé cuánto costará en Panamá, pero acá en El Salvador cuesta más de $5 una reina fecundada. Alguien puede decir, sí, $5, si no están en el cielo, sí, pero ¿y si tiene 100 colmenas? ¿Y si tiene 150 colmenas? Entonces ya ahí ya al hacer número, ¿verdad? Entonces, a ver, todo va a depender de las condiciones de manejo del apicultor y sus condiciones económicas. Sí se recomienda que no tengas reinas mayores de 18 años. No, perdón, de 18 meses, perdón. Que no tengas reinas mayores de 18 meses. ¿No? Ya que, aunque continúan con su postura, ya es deficiente, ya para lo que tú la quieres. Porque, a ver, con todo respeto, ¿verdad? Toda aquella persona natural o jurídica que se dedica a la producción de miel y crianza de reinas, no, perdón, de abejas, disculpe, lo hace enfocando, buscando una retribución económica, ¿verdad? Sí, todos valoramos la gran labor que la abeja realiza al medio ambiente, eso no lo discutimos en ningún momento, ¿verdad? Lo importante que es la abeja al medio ambiente, claro, pero todo apicultor lo va a hacer buscando una remuneración económica. Entonces, para lo que tú buscas una reina mayor de 18 meses, su postura ya no va a ser adecuada para lo que tú la buscas. Entonces, acá en El Salvador, ¿qué se hace? Acá en El Salvador, la mayoría de los apicultores, digamos, con una tecnificación mayor, con un número de colmenas mayores, con con un conocimiento, una capacitación por arriba de la media, ellos todos los años cambian reina, todos los años. Está lo ideal y está lo que se puede hacer, ¿verdad? Los apicultores lo que hacen, lo más normal es, en este mes de agosto, buscan la reina, la encuentran y la matan. La colmena, al sentirse sin reina, cría su propia reina. Eso les garantiza que todos los años tienen reinas nuevas. Y así lo hacen todos los años, todos los años. Ahora, ¿qué es lo ideal? Comprar una reina fecundada. ¿Qué es lo otro ideal? Bueno, de tus colmenas, selecciona a las colmenas con mayor producción, que tú has identificado, con mayor docilidad, que no sean tan agresivas. Si en tu zona no hay mucho ladrón, pues tú identificas que no sea muy defensiva, que sea mucho más dócil. Tú identificas colmenas con ciertas cualidades. Y ahí en esa colmena haces tu crianza de reinas. Formas alveolos, hay diferentes formas, pero se requiere una mayor capacitación en temas de crianza de reinas, ¿verdad? Lo más fácil es encontrar la reina y tú la matas y la colmena va a crear su propia reina. No es lo ideal, no es lo ideal. ¿Es lo más fácil? Sí, es lo más fácil. ¿Es lo más económico? Sí, es lo más económico. ¿Qué es lo ideal? Comprar una reina fecundada o tú seleccionar tus colmenas mayor productoras con las cualidades que tú quieres y ahí formas tu reina, tus alveolos y los vas colocando en las diferentes colmenas, ¿ok? Pero lo importante es que en el mes de agosto tienes que hacer esta actividad.
A ver, lo vamos a observar en la capacitación de sanidad apícola. Pero es importante, si tú vas a controlar varroa, a ver, si yo estoy enfermo y voy a un médico, el médico me dice, le voy a recetar unos análisis de laboratorio para ver si es necesario, ¿verdad? Dependiendo de lo que los análisis de laboratorio te den, si es necesario que usted continúe con este tratamiento o no continúe con este tratamiento. ¿Sí? Entonces, si ya se está tratando para varroa, es importante realizar una evaluación, una prueba de campo. La vamos a ver en la charla de sanidad apícola para ver si es necesario que tú sigas aplicando el tipo de medicamento, ya sea químico o orgánico. Es importante toda aplicación de medicamento veterinario químico o producto orgánico para controlar una plaga o una enfermedad de abejas registrar. Tú tienes que llevar un registro de esa actividad. Tú debes de hacer una revisión de tu apiario, de tus colmenas, para ver si tienes panales que están malos, panales viejos o panales que se encuentren deteriorados, y los procesas de inmediato para conservar la cera. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay unos meses donde tú tienes que colocar cera, ¿verdad? Es importante que tú hagas ese retiro. Septiembre. Bueno, continúa realizando la limpieza general de los apiarios, reduciendo la excesiva sombra y la maleza. Hay un punto bien importante. A ver, del punto de vista de inocuidad, buenas prácticas apícolas, pudiéramos pensar, ¿verdad? Bueno, mire, ¿cómo no estamos en cosecha de miel, ¿verdad? Y usted se enfoca en que la miel sea apta para consumo humano y no esté contaminada? Entonces yo, al no estar en cosecha, yo puedo hacer cualquier actividad y no va a haber ningún problema porque no hay miel. A ver, hay ciertas prácticas que pueden generar una contaminación en la próxima cosecha de miel. Por ejemplo, el control de la maleza es muy importante. Lo que más se recomienda es que tú lo realices manualmente, ya sea, acá se le llama Kuma o se le llama machete, o hay máquinas un poco más especializadas con un buen control del humo. Hay máquinas ya a base de diésel que lo usó una persona. Yo me imagino que ustedes lo han de conocer ahí en Panamá, que una persona puede tener como una máquina cortadora de césped que es manual, con un buen uso del humo, puede utilizarse en la colmena, porque nosotros hemos tenido experiencias de apicultores que han utilizado algún tipo de plaguicida para controlar maleza, han usado herbicida en época de no cosecha y ese producto ha quedado adherido en la cera, dado que por la composición de la cera hay un tema específico para cera, ojalá que lo podamos ver, ¿verdad? Hay la cera por su composición, que es como una esponja, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Absorbe todo. Y si tú realizas en época de no cosecha una aplicación de un herbicida para controlar maleza, eso puede quedar en la cera. Cuando venga la próxima cosecha y la abeja almacene su miel en ese marco, en esa cera, se le va a pasar, como se dice comúnmente, el contaminante y vas a tener miel contaminada con herbicida. Ha sucedido en varios países, ¿verdad? Entonces es importante que si realizo control de maleza, se recomienda hacerlo en forma manual.
Aparte que puedes matar, ¿verdad? Las abejas. Ese es otro punto. La persona que lo vaya a hacer tiene que tener mucho conocimiento en esa aplicación porque en medio va a levantar, ¿verdad? La boquilla de la bomba y va a causar una matanza de abejas, ¿verdad? Entonces es peligroso. A ver, dice que en los diferentes meses de no cosecha, ¿se recuerdan que hablábamos anteriormente de alimentación de sostén, alimentación de estímulo? ¿Sí? Hablábamos de alimentación a base de jarabe de azúcar. La abeja pecorea de la flor néctar, que es la base para la formación de la miel, ¿verdad? Y pecorea polen, ¿sí? El néctar es carbohidrato y el polen es proteína. Es decir, la miel para la abeja es como para nosotros arroz o frijoles, ¿verdad? Es un carbohidrato. Y el polen es como la carne, es la proteína, ¿verdad? Entonces es muy importante que si tú en tu zona, yo por eso era que les decía, está la literatura, están las recomendaciones, pero nada como los ojos del apicultor. Si el apicultor llega a su zona, llega a su apiario y observa su entorno y ve que hay floración, sí, pero no va a haber néctar porque el agua lluvia lava el néctar, correcto, pero va a haber polen. Entonces mis abejas van a tener acceso a polen, van a tener acceso a proteína. Pero si yo observo en mi alrededor de mi apiario que no hay polen, necesito colocar sustituto de polen. Hay sustitutos de polen químicos y hay sustitutos de polen de forma natural, ¿verdad? Los dos son usados igualmente, ¿verdad? Lo importante es que se coloque. Acá se usan harina, se puede usar, acá se hace una molienda con la semilla de morro, se usa ayote, semilla de ayote, se usa maíz. Acá sí se recomienda que se tenga precaución con la proteína que se proporciona por el riesgo de OGM, que son los transgénicos. A ver, miren, hay un alimento es buenísimo que es la soya, ¿verdad? Pero si es soya extranjera, de Argentina o de Estados Unidos, puedes tener esa situación y hay veces en el mercado de exportación, más que todo en la Unión Europea. El Salvador es un país que exporta miel para la Unión Europea. Tenemos esa situación que se han dado casos de OGM, ¿verdad? En miel. Por eso es que acá se recomienda, si va a utilizar soya, que sea una soya que sea de producción nacional, ¿verdad? Lo importante es, y ese es el objetivo de esta lámina, es dejarles el mensaje a ustedes que en septiembre tienen que empezar a ver si colocan su sustituto de polen. ¿Por qué es importante el sustituto de polen? A ver, recordemos las castas de abejas que hay en la colmena, obrera, zángano, reina, ¿sí? ¿Cuál es la alimentación de la reina? La alimentación de la reina es exclusivamente jalea real. ¿Quiénes generan la jalea real? La jalea real la generan las abejas jóvenes. Y la alimentación base de las abejas jóvenes es el polen, es la proteína. Entonces, ya estás en septiembre, tú estás preparándote para la cosecha, tú ya ves noviembre que ya viene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? No, yo necesito abeja. Yo necesito que esta reina tenga una buena postura, que esté poniendo huevos. Pero para que la reina ponga huevos tiene que tener una buena nutrición. Pues tiene que tener alimento a libre consumo. Entonces, yo necesito tener abejas jóvenes que le estén generando la jalea real a mi reina. Entonces, necesito que mis abejas jóvenes tengan una buena nutrición. Pero si yo le estoy dando solo jarabe con azúcar, mis abejas jóvenes no van a tener
tipo de nutrición que yo quiero. Entonces, por eso es que se coloca el sustituto de polen en septiembre, para que tus abejas jóvenes estén bien nutridas, generen suficiente jalea real, a tu reina esté bien alimentada y con esa buena nutrición que tenga tu abeja reina, tenga una buena postura. ¿Sí? Octubre, a ver. Si tú en octubre identificas alguna colmena huérfana, ¿verdad? Son de las actividades de manejo que también se hacen. Normalmente cuando el apicultor llega a hacer una visita a su apiario, ¿qué hace? Bueno, ok, él va a ver condiciones, si hay alguna mortalidad de abejas, se lo observa, si ve abejas en la piquera muertas, una o dos, pues no es problema, porque es normal que la abeja muera, como lo comentábamos, vive alrededor de más de 40 días, ¿verdad? Pero si hay mortalidad, bueno, hay que estar atentos, pero normalmente los apicultores deben de revisar siempre la colmena. Y uno de los puntos bien importantes que el apicultor debe de ver es si hay reina. Estás en octubre. Tú quieres que tus colmenas tengan un número adecuado de abejas en población, que estén fuertes para la cosecha que ya viene. Que tú tienes que percibir eso, tú tienes que darte cuenta de eso. Entonces, para lograr eso, tus colmenas tienen que tener reina. Entonces, en tus revisiones, revisa, valga la redundancia, si tus colmenas tienen reina. Hay algunos apicultores que sacaban todos los marcos y eran de 10 marcos o de 9 marcos, sacaban todos los marcos. ¿Y por qué ha sacado todos los marcos? Es que estoy buscando la reina. Usted me dijo que yo vea de que si hay reina. A ver, no es conveniente, no es conveniente que saques todos los marcos porque vas a causar un enfriamiento de la cría. Se te va a morir la cría. Recordemos que la cámara de cría debe estar a 36, 37 grados. Esa temperatura la abeja la va a tener siempre. Ese va a ser el trabajo de la abeja. Si hace mucho calor superior a esa temperatura, la abeja con las alas va a empezar a tirar aire, como que es ventilador, ¿verdad? Para enfriar. Si hace frío, ella va a tomar una formación como de puño, ¿verdad? Se va a hacer puño para mantener esa temperatura. Entonces, no es conveniente que tú saques todos los marcos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Que yo me imagino que ustedes ya lo realizan y lo saben. Recordémoslo. Solo busca huevo del día. Tú sacas un marco con cría y ves huevo del día, tú dices, ok, ya no hay necesidad que saques los otros marcos. Porque si tú ves huevo del día, tú dices, hay reina. ¿Sí? Ahora, si tú identificas huérfanas, pues hay que manejarla adecuada, ¿verdad? Si tú identificas una sanganera, pues mejor desármala, ¿verdad? Recordemos que una sanganera a veces se da por el fenómeno que se tiene de una abeja obrera ponedora. Porque las abejas obreras pueden poner huevos, pero todos los huevos de las obreras van a ser zánganos. ¿Sí? Entonces hay abejas obreras ponedoras. Eso normalmente tú lo notas porque la celda, si tú ves una celda, un huevo está en el centro. Esa es la reina. Porque por su tamaño ella puede colocar el huevo al fondo de la celda. La obrera es más pequeña. Entonces tú vas a empezar a ver huevos en los costados de la celda, porque la obrera por su cuerpo no alcanza abajo. Entonces todo eso va a ser zángano. Entonces es mejor que la desarmes y crees otra bajo las condiciones, ¿verdad? Ok. Si realizas algún traslado, hay que tener cuidado con los temas de los paneles de cría que se trasladan en caso de ser necesario o de cambio de reinas, ¿verdad? En octubre se debe disponer de suficiente cantidad de cera estampada para colocar cuando lo demandan las colmenas, ¿verdad? A veces cuando tú estás revisando las colmenas, tú llegas a hacer una revisión normal, ¿verdad? Y hay algunas frases que los apicultores manejan que dicen, miren, está pidiendo cera. La colmena está pidiendo cera. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, uno,
tu colmena ya cambió en número de abejas. Perdón. Tiene una sobrepoblación ya. Ya está fuerte. Recordémoslo. Yo sé que lo saben ustedes, pero recordémoslo. A ver. Quien manda en la colmena son las obreras, no es la reina. ¿Sí? Las obreras, al empezar a percibir que ya viene la floración, porque perciben que ya hay una mayor disponibilidad de néctar, ¿verdad? Le suministran más alimento a la reina y la reina inicia con una postura mayor. Esto te crea más huevos y vas a tener más abejas obreras. Entonces ya la población de tu colmena en octubre ya cambió. Y tú empiezas a ver, acá le llamamos los panales rústicos. O sea, tú tienes, como lo vemos en las fotografías, tu marco con cera, pero de repente tú en la colmena empiezas a ver formaciones de panal o de cera fuera de esos marcos. Entonces, eso significa que ella ya necesita espacio, necesita en qué hacer sus panales. Entonces, hay necesidad de que le coloque sobre cera estampada. ¿Sí? En octubre. Si tú identificas que en tu zona ya el invierno está pasando, pues tú en junio se hizo la reducción de la piquera. Si tú lo identificas, ya puedes retirar la piquera, ¿verdad? Retirar la reducción de piquera, ¿verdad? Sigues con el sustituto de polen, de 10 a 15 gramos de sustituto de polen, si este es natural, ¿verdad? O químico, hay complejos multivitamínicos. Por ejemplo, acá en El Salvador hay un complejo multivitamínico que se llama Promotor L, que está autorizado para abejas. Hay algunos apicultores que lo usan. Yo me imagino que en Panamá ha de haber algún otro similar, que son complejos multivitamínicos para abejas, ¿verdad? O usas un tema natural, ¿verdad? Como semilla de las harinas de semilla de morro, harina de ayote, hay muchas, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Ahora, lo importante es que acá ya pasamos a alimentación de estímulo. Se recuerdan que en junio, julio veníamos con alimentación de sostén en una proporción de 2 a 1, que era 2 libras de azúcar por una botella de agua. Y acá ya cambiamos a estímulo, a 1 por 1, o sea, 1 libra de azúcar por 1 de agua. ¿Qué es lo que queremos simular? Bueno, se trata, ¿verdad? Se trata de que en la alimentación, en junio, julio, un jarabe un poco más espeso. Tienes más azúcar que agua. Simulando, ¿verdad? Simulándole a la abeja un poco más como miel. Y en el estímulo es un poco más diluido. Tú ya las estás estimulando a la abeja, es más parecido al néctar, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora, todo va a depender de su zona, ¿verdad? De su zona. Porque si tú tienes cosechas de enero, si tu floración está hasta enero y tú identificas que en noviembre no hay nada y tú continúas todavía, ¿verdad? Pues puedes continuar con tu alimentación de sostén, ¿verdad? Un mes antes inicias con la de estímulo. En noviembre ya preparándote para la cosecha, continúas con cera estampada, ¿verdad? Lo que se recomienda son 9 panales en cámara de cría y 8 en una doble, ¿verdad? Que son las 2 salsas, ¿verdad? Recordemos, esa es otra actividad de manejo bien importante. Recordemos, si es una colmena de 2 salsas, le llamamos nosotros, o de 2 pisos, abajo es cámara de cría. Abajo solo debe de haber cría. Colocas un marco a los extremos de polen y otro de alimento, en este caso miel o de néctar. Y arriba no debe de haber cría. Arriba solo debe de haber marcos para néctar, para la producción de miel. La cría debe estar abajo. Esa es otra actividad que se realiza en las visitas que el apicultor hace.
cuando tú visitas el apiario, aparte de ver las condiciones, cómo están, podar maleza, podar sombra, verificar si hay una mortalidad de abejas, verificar si tu reina está viva, si tus colmenas están huérfanas, si hay huevo del día, ordenas tu colmena. Si arriba, si es una alza, ¿verdad? Si es una colmena de 2 alzas, o sea, de 2 pisos, y tú estás identificando que arriba tienes cría, es actividad de manejo del apicultor bajar esa cría. No debe de estar arriba por temas de la temperatura, ¿sí? Recordemos que es importante la temperatura en la cámara de cría. En el mes de noviembre, bueno, ya estás en cosecha. Es importante que la centrífuga y los otros equipos que se utilizarán en cosecha deben de recibir una revisión de mantenimiento y reparación, así como la limpieza general para eliminar cualquier suciedad que pudiera haber acumulado durante el resguardo. Este es un tema, este punto lo vimos más a detalle la semana pasada, ¿verdad? Actividades de la precosecha. Ya en algunas zonas en noviembre se podría estar programando ya cosecha en zona costera o baja, ¿verdad? Por lo cual los depósitos deben de estar limpios, ¿verdad? Ya preparados. Si vas a usar barriles, si vas a usar cubetas y la bodega. Esto lo vimos más a detalle la semana pasada. En noviembre suspendes la alimentación artificial, ¿verdad? Suspendes ya colocar jarabe. Hay algunos análisis de laboratorio que hoy te identifican si una miel puede estar adulterada. A veces se da una situación un poco compleja y a veces hasta un poco difícil de comprender. Voy a hacer una mención, ¿verdad? Pero ojo, 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 no es recomendable. Repito, no es recomendable, no se debe de hacer. Si tú eres un apicultor, cosechas tu miel en diciembre, inmediatamente le colocas, una vez cosechaste la miel, le colocas jarabe con azúcar, la abeja va a agarrar ese jarabe. Y a las 2 semanas vas a tener otra vez lista la colmena para cosechar. Y las personas te van a ver. Y los técnicos te van a ver. No, si él está yendo al apiario a cosechar. Y yo vi cuando sacó los marcos. Y yo vi cuando usó el cuchillo para cortar el opérculo. Y yo vi todo, ¿no? Si es miel de abeja. Yo lo he visto. Pero esa miel no viene de un néctar, de una flor. Viene de agua con azúcar. Entonces, cuando hay análisis de laboratorio que se hacen ya, donde identifican el porcentaje de los azúcares que tiene la miel, ¿ya? Y por ejemplo, la sacarosa que tiene un X porcentaje y se te dispara a mucho mayor, te dicen, mire, esta miel está adulterada, ¿no? ¿Y cómo puede estar adulterada? Si yo vi que el apicultor la cosechó de su colmena, sí, pero usó algo, ¿verdad? Entonces, les pongo este ejemplo, ¿verdad? Digo, no se debe de hacer, ¿verdad? Pero pudiera generarse en algún momento un apicultor que continúe con la alimentación artificial ya en época de cosecha, pudiera darse este punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido pudiera tener continuar la alimentación en un mes que tú sabes que ya hay floración en tu, perdón, en tu apiario o en tu zona? Bueno, estás malgastando el dinero porque tu apiario no, tu apiario no va a necesitar ese jarabe con azúcar y tú lo estás colocando. Entonces estás malgastando el dinero. Entonces, ojo, hay que ver tu zona. Acá se dice noviembre, pero todo está muy enfocado a tu zona, a tus condiciones de apiario. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a ver si ya no hay necesidad de colocar el jarabe? Bueno, tú vas a ver que tú vienes con una visita de cada 10 días, cada 15 días,
y tú no encontrabas el jarabe todavía o los restos de la alimentación y tú lo empiezas a ver. Tú empiezas a encontrar esos restos. Aún reserva. Y tú empiezas a ver en la zona que ya hay flor. El apicultor conoce, dice, bueno, acá normalmente lo que más se da es la campanilla rosada. En esta época, entonces no, ya hay floración. Entonces tú eliminas, ¿ok? Ya en noviembre es bien importante, no hay que aplicar medicamento veterinario químico. Tú para eso hiciste controles anteriormente. Porque ya aquí se da una situación. Creo que alguien tiene una pregunta. Sí, disculpe, antes que sigas avanzando, usted mencionó que era 9 cuadros en la cámara de cría y 8 en la segunda cámara de cría, ¿verdad? Sí. Quisiera que me aclarara ese punto porque tradicionalmente se habla de 10 y 9. Bueno, mira, a ver, estamos hablando, hay un punto bien importante. El material de madera, ese es un tema aparte. Yo no conozco la apicultura de Panamá, cómo estará en ese punto, en cuanto al material de madera, ¿verdad? Sí tienen medidas estándar. Acá en El Salvador manejamos Armstrong, ¿verdad? Que ya hay unas medidas establecidas. Pero cada apicultor, a medida que se ha ido tecnificando, hay muchos apicultores que ya ellos mismos hacen su material. Entonces hay una medida estándar, pero esa medida ya a la hora de la verdad, tú encuentras en campo cajas donde hay marcos que no caben. O encuentras cajas que cuando levantas, el marco cae, ¿verdad? También es muy importante eh, remarcar, acá se recomienda mucho el marco de pata ancha, se le llama. Es un marco que en la parte de arriba es más ancho y abajo es más delgado. ¿Para qué es esto? Para darle espacio a la abeja. Porque hay ocasiones que el apicultor mete marcos, ¿verdad? En este caso pueden ser 10 y los deja bien juntos, pegados completamente. Y aún hasta cuando tú tienes que hacer la revisión, vas con la espátula y tienes que hacer la separación porque se ha pegado. Entonces, a veces uno piensa, bueno, y si tengo que usar la espátula para despegar el marco, ¿y cómo va a pasar por ahí la abeja? La abeja necesita poderse desplazar para poder realizar sus actividades. Entonces, acá se recomienda un marco con pata ancha, como le digo, de arriba un poco más ancho, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Ahora, las condiciones de Panamá pueden ser diferentes. Si ustedes utilizan ese número de marcos y les ha dado resultado, excelente, ¿verdad? No sé Muchas gracias por la aclaración porque precisamente tengo ese problema en las cajas. ¿Qué promedio de rendimiento tiene El Salvador? Y ya no, no le pregunto más. Precisamente por lo de las cajas, por lo de los marcos, ¿verdad? ¿Si han notado alguna diferencia en productividad en relación a 10 marcos versus 9, que es lo que están usando? Mire, fíjese que en los últimos tiempos yo me imagino que a Panamá le ha de estar sucediendo lo mismo. El cambio climático ha golpeado mucho, ¿verdad? El cambio climático ha golpeado mucho y ha afectado de sobremanera la producción, ¿verdad? Nos ha dado golpes muy duros en el sentido que las floraciones se adelantan. Hoy nos llueve cuando no llueve, cuando no era época para que lloviera, o cuando llueve o cuando debería de llover no hay lluvia,
Por ejemplo, acá cuando habíamos visto nosotros que un 24 de diciembre caer una tormenta, pero tormenta, tormenta. Entonces tú dices, pero si los apicultores están preparándose ya para la cosecha y tienes un ambiente húmedo, todo esto ha generado complicaciones, ¿verdad? Este tema de la producción o de rendimiento, recordemos que la colmena depende de varios factores, ¿verdad? Está muy relacionado el tema de la floración, de la carga apícola de la zona. Está muy relacionado el tema de la sanidad de la colmena. Está muy relacionado el tema de la nutrición de la colmena, ¿verdad? Y en este punto también se recomienda el tema de la cera. Eh, a ver qué día de estos podemos incorporar un temita de la cera, que creo que es bien importante porque la cera a veces no le damos la importancia adecuada, pero si tú no realizas un cambio adecuado de tus panales de cera, vas a tener complicaciones de reproducción, vas a tener complicaciones de producción de miel, vas a tener problemas sanitarios, ¿verdad? Entonces, yo lo que le quiero mencionar es que solo por el material de madera es uno de los factores que pudiera afectarte la producción, ¿verdad? Pero no es el único, ¿verdad? El material de madera es una actividad de manejo que contribuye a una buena cosecha, ¿verdad? Acá se recomienda ese marco de pata ancha, se recomienda 4 alambres en el marco, no 3, 4 alambres, y que te quede como cuerda de guitarra, para que en el momento de la centrifugación no se te reviente el panal, no se te rompa, ¿verdad? Pero acá en su momento, ¿verdad? Acá habían apicultores que hablaban de 40 kilos por colmena, otros apicultores hablaban de 60 kilos por colmena, ¿verdad? Cuando eran los días de que el cambio climático no nos había golpeado mucho, ¿verdad? Como por yo mencionarle un ejemplo, tuvimos un caso, una ocasión. Yo no sé si en Panamá hay algún producto químico para barroa que sea a base de tiras de flumetrina. Acá hubo un tiempo que vino un producto de la marca Bayer que se llamaba Baybarol, ¿verdad? En tiras que se le colocan a la colmena por 45 días y el ministerio tenía una reserva y empezamos a proporcionar a algunos apicultores y todos esos apicultores tuvieron cosechas muy, muy, muy buenas. ¿Por qué? Porque se controló muy bien, ¿verdad? La barroa. Entonces, darle una respuesta como tal, lamentablemente quizás no se la pudiera dar, enfocado por tener este tema del material de madera, cuánto hemos incrementado, porque realmente la colmena son varios factores, ¿verdad? Pero que contribuye, claro que contribuye. Pero lamentablemente no le puedo dar una respuesta así tácitamente de lo del material de madera, pero yo sí le recomendaría que se enfocaran en eso. Acá ya han habido cooperativas de apicultores que gestionan proyectos para, a la par de su local donde se reúnen, etcétera, montan su pequeña carpintería, ¿verdad? Y elaboran sus propios materiales para sus socios, ¿verdad? Para garantizar que todo lo tengas igual. Porque ya se nos ha dado también que tú compras cajas y de repente una caja es más grande que la otra. ¿Cuánto va a variar? Medio centímetro, sí, pero ya medio centímetro ya te queda el orificio, ya te entra el aire, ya en la madrugada entra el frío, entonces ya todo eso afecta, ¿verdad? Bueno, espero haberle podido dar una respuesta más o menos, ¿verdad? No sé si Sí, no, muchas continuamos. gracias. Continuamos, ok. Entonces, en el mes de noviembre no hay que aplicar medicamentos. Estamos en cosecha. Se debe, en el mes de diciembre continuamos. Ah, mire, si usted puede ver acá, en la fotografía, ese es el marco que yo le digo. Mire, yo no sé cómo le llamarán en Panamá. Acá le llamamos pata ancha. Si usted ve en los extremos del marco,
en donde inicia un poco más ancho y abajo baja, ¿verdad? Ese espacio te da la posibilidad de que la abeja pueda movilizarse de una mejor manera. Ok. En diciembre ya vamos a tener cosecha, ¿verdad? Tenemos que garantizar que la miel esté filtrada, tenemos que garantizar que sea de un material adecuado para su uso en alimentos. Lo vimos la semana pasada, todas esas condiciones de buenas prácticas. Como vas a llevar tu miel a tu bodega, también tienes que revisar que la bodega esté limpia, etcétera. Lo vimos la semana pasada más a fondo, ¿verdad? Es importante nunca almacenar la miel a aire libre ni en lugares donde se almacenen químicos. Vamos a ver un tema específico en las próximas semanas de calidad de la miel, parámetros de calidad de la miel. Y ahí vamos a ver, quizás se los adelanto, hay un parámetro que se le conoce como HMF, hidroxamil metilfurfural. Este es un parámetro de calidad que es un indicativo de frescura. Los apicultores no me dejarán mentir. Si tú tienes una miel que cosechaste en noviembre pasado o en diciembre pasado, que era de campanilla, que normalmente son mieles bastante claras, si la tienes a este momento, es muy probable que ahí el color ya le cambió. Ya no es tan clara. De repente tienes una miel que fue clara y con el pasar de los meses se hace oscura. Entonces tú dices, ¿pero por qué está oscura? Porque el HMF ya se elevó. El HMF no es más que una degradación de azúcares, de la glucosa y la fructosa. Es un proceso natural de la miel, normal de la miel, normal de la miel. El punto que esa degradación de azúcares, las altas temperaturas, el calor la adelanta. Entonces, si tú tienes tu miel en un lugar donde le dé el sol, el color le va a cambiar. Entonces, tú puedes estar ofreciendo miel clara y al final se te va a hacer oscura. Entonces, son parámetros de calidad, ¿verdad? Aparte que hoy ya hay análisis de laboratorio donde se analiza ese punto. Hay normas de miel, hay reglamentos de miel donde hay parámetros de eso, ¿verdad? A nosotros nos pasa mucho en la Unión Europea porque es uno de los primeros análisis que piden los clientes para conocer la frescura, porque si tú eres vendedor de miel y tú comercializas miel y te pregunta el cliente, mire, yo quiero miel reciente, no olvides, y eso, ayer la coseché, ayer fue, no, ayer, mire, o sea, ayer que no le contesté fue porque andaba cosechando miel. O sea, todo aquel que comercialice, no solo miel, sino que cualquier producto, siempre va a tener una habilidad para vender su producto, porque lo que quiere es vender su producto. Entonces, este análisis de HMF mide la frescura. Mientras más HMF se ha generado, lo asocian que es una miel más vieja, ¿sí? Y normalmente ellos quieren mieles más recientes, más frescas, ¿verdad? Como les digo, en las siguientes semanas vamos a hablar de temas de calidad de la miel. Pero es importante que tú no almacenes tu miel donde le da directamente el sol. Al concluir la cosecha es importante que tus utensilios sean lavados, ¿sí? Resguardados. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Que el acero inoxidable no es acero indestructible, ¿verdad? Se te va a oxidar. Ese punto que las abejas conocen mi olor, entonces yo por eso no lavo mi equipo de protección, no es cierto, ¿verdad? Lávalo, debes de lavarlo. Debes de registrar tus actividades en una bitácora. ¿Qué has realizado en la cosecha? ¿En qué fecha cosechaste? El código de tu apiario y la cantidad que tú cosechaste. Creo que lo comentábamos la semana pasada. Y tú dices, bueno, ¿y qué? No, yo tengo que mejorar la cosecha de mi apiario. ¿Y cómo lo vas a mejorar? Bueno, voy a hacer actividades, pero yo aspiraría a cosechar un 20% más, 25% más. ¿Y cuánto cosechaste el año pasado? No sé. Bueno, entonces, ¿cómo vas a
¿Cómo vas a partir que vas a aumentar si ni siquiera registras lo que cosechaste la semana pasada? No, no, perdón, en la temporada pasada. Sí, fíjense que hoy en día con el cambio climático hay algo que hay ocasiones, y no solamente para apicultura, para la vida en sí. Hay actividades que pasan, hay crisis que pasan que lo hacen cambiar a uno. Hacen cambiar tus actividades y tu manera de ver las cosas. Por ejemplo, si tú eres un apicultor que trasladas tus colmenas y normalmente en noviembre, diciembre tienes sus colmenas en un lugar y tú ves un comportamiento de la zona, es decir, el apicultor normalmente ve árboles, ve ciertas malezas y ves que en el mes de diciembre no ha habido floración aún de esos árboles. Ves un comportamiento que aún sigue lloviendo, o que ese año las lluvias se fueron en octubre, o que ese año las lluvias se alargaron hasta noviembre, y ese año te fue mal en cosecha. Regístralo, regístralo, para tú poder ir viendo tu zona. Y si el siguiente año o a los 2 años tú ves ese mismo comportamiento y dices, no, yo voy a mover mi apiario de acá, porque en el año 2025 o en el año 2024 se dio el mismo comportamiento que yo estoy observando ahorita. Y ese año me fue pésimo, no coseché, pero nada. ¿Verdad? Entonces, el tema de los registros hoy ya no solamente es que vas a registrar en sí la cosecha, es importante también ver tu entorno, tus condiciones climáticas. Al final, como no lo podemos manejar, ¿verdad? Estos años de niño y después de niña y después de super niño y después de super niña, es bien variado, a veces llueve, a veces no te llueve, hay que irnos adaptando, ¿verdad? Este punto de esta imagen del barril, de número de cuba, fecha de cosecha y la ubicación del apiario, lo vimos la vez pasada, se recomienda que registres. Acá se tiene la imagen de un barril, pero lo puedes hacer en cualquier otro depósito. Ok, acá en El Salvador, ¿verdad? Hablamos de El Salvador. Ustedes lo verán allá en Panamá, si son las mismas condiciones. Ya venimos de noviembre, diciembre en zonas bajas. Aquel apicultor de transhumancia, es decir, de que moviliza sus colmenas de un lugar a otro, en el mes de diciembre ya debe de empezar a buscar sus puestos en zonas altas, en zonas de cafetales o en zonas de montaña. En enero se mantienen las actividades de diciembre relacionadas a la cosecha. En enero realizas una evaluación de varroa en el apiario. Si el nivel de infestación es arriba del 5, hay que aplicar varroicida de origen natural. Esto lo vamos a ver en el otro tema de sanidad apícola este mismo día. Pero es importante realizar pruebas, ¿verdad? Yo les digo, la varroa es un enemigo silencioso. Ya vamos a ver cuál es la prueba de campo que nosotros realizamos, a ver si ustedes la realizan también o cuáles son las que realizan ustedes. En enero hay que calcular ya la cantidad de azúcar, caja, fondos, bolsas para alimentar, entre otros insumos que necesitarán para el resto del año. Es decir, ya en enero tienen que empezar a hacer números para la compra de tu insumo que vas a utilizar en el mes de mayo. Acá en El Salvador, como les mencionaba, como es una gestión que se realiza a través de un código con el MAC, se le envían los listados al ingenio y el ingenio procesa. Entonces, es una gestión, ¿verdad? Acá normalmente las gestiones de azúcar, un buen apicultor precavido lo empieza a hacer en enero, febrero para tener su azúcar en mayo, porque si no lo haces en enero, febrero, lo inicias en abril, tu azúcar va a salir en agosto y ya tienes junio, julio que te quedaste sin azúcar. Ya cuando vayas y compres tu azúcar, ya no vas a tener colmenas porque ya se te fueron por falta de alimento. Perdón. Si realizas en enero traslados a zonas altas, es decir, a zonas de cafetales o montañas buscando floraciones, en la primera visita hay que observar, si ves una baja población, colocas el sustituto de polen del que hablábamos. No aplicar medicamento veterinario químico. Es bien importante porque estamos en cosecha. En febrero se mantienen las mismas actividades detalladas en el mes de diciembre, en temas de cosecha, en temas de la revisión
limpieza de los equipos de cosecha, etc. Almacenamiento de la miel. Continúas con los traslados a zonas altas si es necesario. Realizar otra aplicación de suplemento proteico si es necesario, ¿verdad? Esto que ven ahí en la fotografía es una imagen de una alimentación de polen en pasta. No aplicamos medicamentos. En marzo se mantienen las actividades detalladas de cosecha igual, ¿verdad? Registros, ubicaciones, limpieza, bodega limpia, etc. Iniciar las gestiones del azúcar. No aplicas medicamento en marzo. Eso es para... A ver, es bien importante en época de cosecha no colocar ningún tipo de medicamento veterinario químico, ninguno, por el riesgo de residuos en la miel. Ahora, si se te dé el caso y tu colmena está enferma, tu apiario está enferma, comunícate con tu autoridad competente en tu país relacionado al tema sanitario para que te visiten y te den las indicaciones. Hay que salvar el apiario, hay que salvar la colmena. Ellos te darán las indicaciones. Si, por ejemplo, acá nosotros, si se da el caso, visitamos al apicultor, vemos cuál es el problema, cuál es la enfermedad, se toman muestras para análisis de laboratorio desde el punto de vista sanitario para enfermedades, ¿verdad? Y se le recomienda algún producto, si es el caso. Ahora, esa miel, se le dice, no, mira, no la puedes comercializar, porque tu miel ya no va a ser apta para consumo humano, porque lleva un residuo de un medicamento veterinario. Debes de esperar hasta el periodo de retiro que te contemple el medicamento o la almacenas para alimentación artificial en los futuros meses, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta ese punto. En abril igual, son las mismas actividades que venimos desde diciembre. Luego de la última cosecha, preseleccionar los panales que serán procesados y materiales que deberán ser sustituidos para su reparación o descarte. Asimismo, seleccionar las colmenas que se dividirán dejándoles reservas de miel. Es decir, abril, digamos, es el último mes de cosecha. Acá es donde ya empiezas a hacer el tema de la división, ¿verdad? Partir, ¿verdad? La multiplicación, ¿verdad? El último mes de cosecha. A veces es normal que los apicultores, una vez pasada la floración en zona alta, regresan a zona baja. No aplicar medicamento veterinario en abril. Ok. En mayo, ok. Y ya en mayo iniciamos con la alimentación de sostén, ¿verdad? 2 libras de azúcar por 1 de agua porque ya no hay floración, ¿verdad? Realizamos la prueba de infestación de varroa en mayo para ver cómo estamos, ¿verdad? Y si aplicamos medicamento veterinario, registramos en mayo. Si vas a realizar divisiones, es importante que la división sea el mismo día del traslado a zona baja, utilizar cría de las colmenas que son con buenas características, como que no se enfermen, dóciles, buena producción de miel. Es decir, si tú vas a hacer una división, mira cuáles son las que vas a dividir con estas características o estas condiciones. Realizar limpieza de fondos de colmenas, aprovechando para retirar todo el material. Esto es en mayo, o sea, el mes posterior a la cosecha. Como podemos ver en las fotografías, esa actividad. Limpiar fondos. A ver, esta imagen que ven ustedes iba en el calendario apícola. Recuerde, apicultor, este documento debe de servir como un recordatorio de las actividades, pero la realización del manejo apícola depende de las condiciones que presentan las abejas y la situación ambiental de cada lugar, como la nubosidad, viento, lluvia, temperaturas, condiciones de la vegetación alrededor, entre otras, de ese momento, pero nunca una fecha determinada. Es decir, hay actividades que normalmente se realizan en un mes,
pero en tu zona puede pasar esto que hablamos, las condiciones climáticas. Entonces hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Ok, eso sería lo relacionado al tema de manejo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Yo quería hacer una pregunta. Disculpe. No, solo es si ese material se puede obtener. ¿Cuál material? Lo que se nos ha Me ido imagino que indicando. sí, el, O La sea, el contenido, presentación. el contenido, el contenido habla, se refiere acá a el la compañera, contenido, a la sí, colega. sí. Sí, la presentación, ¿verdad? No hay ningún problema. Con el mayor de los gustos. Sí, eso. Ajá. Sí, Agradecida. lo remitimos. Señor Magaña, por favor, Sí. quisiera tener un poco claro por qué ustedes en enero hacen esa evaluación de Barroa cuando ya están en el proceso de cosecha. Evaluar Barroa a prueba de campo. No sé, ¿me podría aclarar un poquito eso? Porque dice que es en enero. Sí, a ver. Bueno, le comento una anécdota personal. Una ocasión, El Salvador recibió una visita de un consultor argentino. No, se vino a dar un curso de especialización apícola acá en El Salvador. Entonces, él nos dice, prepárenme un calendario de aplicación de barroicida. Entonces, yo lo elaboro de mayo a octubre, que son los meses de no cosecha, ¿verdad? Pensando que el riesgo de residuos en la misma. Y así tenemos nosotros montado nuestro sistema de mayo a octubre para aplicación de medicamentos veterinarios químicos para Barroa. Y me responde el asesor argentino o el experto argentino y me dice, salvadoreños, ¿y ustedes quiénes ha dicho que la Barroa es exclusiva de mayo a octubre? De noviembre a abril la Barroa también está. La Barroa no se va. Tú tienes que realizar aplicaciones también en época de cosecha porque la Barroa está presente. O sea,